Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es un honor estar con ustedes. Yo agradezco a los compañeros de Protección Civil de la universidad, a los compañeros de Protección Civil estatal y municipal que nos hagan el favor de estar aquí, y a todos ustedes que vienen de lejos, que vienen algunos de Acapulco, de otros lugares del estado, compañeros de la Asociación Mexicana de Directores responsables y corresponsables de obra que están, compañeros del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrerense, compañeros de la Universidad, del Tecnológico, puros amigos, ¿verdad? Vecinos también. Carlos, muy buenos días. A todos muy buenos días. El día de hoy yo quisiera presentarles, no propiamente el modelado matemático, porque realmente no le doy mucho caso. Yo quisiera mostrarles más bien el proceso que normalmente se sigue para la utilización de estos programas, que a veces se emplean como cajas negras. A veces los empleamos sin tener, digamos, un conocimiento de qué es lo que está pasando detrás del proceso que realiza la computadora para obtener resultados. Entonces, de manera muy rápida, yo quisiera presentarles, quisiera ser muy breve para no aburrirles, una parte inicial de cómo modelan este tipo de programas. Para eso vamos a ver una presentación de compañeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que generaron hace ya algún tiempo. Ustedes la van a tener disponible también en los archivos que les van a entregar, si los quieren revisar, algo que deseen utilizar, con todo gusto lo pueden hacer. Y bueno, vamos a ver la siguiente. Tengo el control, ¿no? Okay. Bueno, miren, los programas, prácticamente todos, yo estoy seguro que ya varios de aquí los manejan, los han estado utilizando durante su vida profesional, pero también antes, durante su vida, digamos, de estudiantes. Y aquellos compañeros que no estén en esta área, pero que deseen conocer más o menos qué es lo que pasa en la computadora internamente, pues más o menos es lo que se va a tratar de mostrar. Todos los programas, ya sea el que vamos a tratar de ver muy rápidamente, que es el SAP 2000, el programa, por ejemplo, CIPE, el programa Superframe, el STAT, el Robot, que es un programa europeo. Prácticamente todos los programas están basados en el método del elemento finito, un método que empezó a tener boga entre los ingenieros, digamos, dedicados al área de la mecánica, no tanto de la ingeniería civil o de las estructuras. Ahí lo que se hace es emplear una técnica numérica, sin que nos demos cuenta. Cuando estamos tratando de hacer el modelito de un edificio, lo que estamos haciendo en realidad es introducir datos a la computadora sobre las características que tiene la estructura a través de un algoritmo que nos permite resolver a través de ecuaciones. Finalmente lo que se resuelve son varias ecuaciones, a veces cientos o miles de ecuaciones, prácticamente de manera simultánea, con algunos métodos numéricos que en el caso de ingeniería tratamos de ver, como el método de Gauss, métodos de iteraciones sucesivas, ese tipo de cosas. Y lo que se trata de resolver es ecuaciones diferenciales. La verdad es de que, bueno, si son un poco complicadas las ecuaciones normales, las algebraicas, la verdad es que las diferenciales son mucho más complicadas. Digamos que en matemáticas sería el grado un poquito más avanzado de estudio, por lo menos en el área de la ingeniería civil, la última matemática que se ve. Las ecuaciones diferenciales son de tipo parcial, es decir, son una forma de modelar lo complejo que es el fenómeno de la estructura, el fenómeno real. A veces pensamos que eso puede ser complejo. Las matemáticas normalmente la mayoría las consideramos complejas, pero la verdad es que no dejan de ser apenas una aproximación muy burda de la realidad. La realidad es mucho más compleja que cualquier matemática. De hecho, vamos a ver que estos métodos no son realmente exactos como pudiesen pensarse. Son métodos muy aproximados. Y bueno, lo que se trata de hacer es justamente, como lo dice ahí, es tratar de describir el comportamiento de un fenómeno natural, en este caso el movimiento de una estructura, por ejemplo, o el comportamiento de una estructura ante cargas, mediante una descripción de ecuaciones diferenciales.
y estas se formulan a través de una minimización. Ya esto como que nos suena algo como de derivadas, ¿verdad? Minimizar, se pueden, o maximizar, encontrar por ejemplo la pendiente nula en el caso mínimo o máximo, lo que nos indicaría justamente el pico superior en un valle o el pico inferior en una cresta o en un valle, en la parte inferior. ¿Por qué minimizar? De lo que se trata, y justamente es el secreto del método, es de que cuando una estructura se trata de modelar, se trate de generar una condición de una condición de energía equilibrada, en donde no haya pérdidas, porque no se aceptan las pérdidas. Recuerden que la energía solamente se transforma, y justamente lo que se trata de hacer en esos programas es aplicar una condición de minimización para que la energía cinética prácticamente sea nula. ¿Qué significa eso? Que la estructura va a estar en equilibrio, y si va a tener equilibrio, entonces vamos a poder calcular los esfuerzos internos en ella. Vamos a tratar de verlo, que la verdad que sí está un poco matemático esto, pero bueno, vamos a tratar de verlo. Adelante, por favor. Vamos a avanzarlo. Bueno, normalmente la idea es que se pueda modelar una estructura a través de una discretización. O sea, un cuerpo se puede tratar de subdividir en elementos muy pequeños, y entre más pequeños sean, normalmente vamos a tener la oportunidad de que la estructura se comporte y refleje de manera más apropiada el comportamiento más aproximado de la estructura real. Eso es más o menos lo que se trata de hacer. Además, pues no podría hacerse un estudio tan fino, debido a que sería computacionalmente muy complejo tratarlo de resolver. Lo que se hace es tratar de utilizar el método que se llama, les repito, elemento finito, no infinito, finito, porque se trata de reducir los componentes de una estructura a una cantidad aproximada, adecuada, que nos genere un buen resultado. De aquí quisiera comentarles que hay muchos programas que están disponibles en el mercado, inclusive hay algunos gratuitos, que no manejan discretización. Hay programas, por ejemplo, en los que se pueden modelar las losas y los muros solamente con un número limitado de elementos, inclusive con un solo elemento se modela todo. El problema de esos programas es que no describen de manera muy apropiada el comportamiento real de la estructura. El método exige que haya una discretización, es decir, la subdivisión de un elemento principal en varios subelementos, porque entre más fina esa malla sea, pues más aproximado va a ser el resultado a la realidad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque les repito, hay muchos programas que nada más se pone un solo elemento y no es suficiente. Normalmente se debe de subdividir en varios más. Vamos a tratar de verlo. Bueno, entonces finalmente de lo que se trata es encontrar cómo se desplazan cada uno de los nodos que conforman a esa estructura subdividida. El conjunto nos va a dar el comportamiento total, y es justamente lo que se trata de hacer. Es lo que les comentaba ahorita. Miren, hagan de cuenta, es el caso clásico mecánico. Ahí se tiene una estructura, puede ser una pieza mecánica que tiene un agujero, que a lo mejor se le va a someter a carga para tratar de tensarlo y ver cómo se deforma ese huequito que está ahí, ese orificio circular. El primer caso es un caso de una discretización pobre. Si pueden apreciar, el elemento, una cuarta parte de ese elemento se subdividió en algunos elementos más. Es como en el caso de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo puede ser estudiado por partes, y si lo queremos estudiar de manera minuciosa, tendríamos que irnos a ver en un microscopio cómo está configurado por una serie de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas, y de ahí el sistema conforma un cuerpo. Pues algo aquí similar, naturalmente no tan complejo, pero algo similar se tiene que hacer con una estructura. Hay que tratar de subdividirla. Sin embargo, el nivel de subdivisión del lado derecho y del izquierdo, si lo aprecian, es muy diferente. ¿Dónde se van a obtener mejores resultados? Pues claramente en el segundo caso, en el caso de la derecha. ¿Por qué? Porque hay más elementos. Cada elemento, ahí configurado por elementos de tipo triángulo, son triangulitos, va a permitir que se describa mejor el comportamiento de todos los puntos que están al interior de esa subestructura. O sea, se va a poder conocer cómo se desplaza. Por ejemplo, este punto, ¿ven? Este punto se va a
conocer cómo se va a desplazar. Si yo estiro esta placa, voy a conocer cómo se va a desplazar esta zona. Sin embargo, aquí no se puede ver, no se puede porque no hay nodos. Esa es la característica principal que tiene el método del elemento finito. No trabaja propiamente con elementos de superficie, ni siquiera de volumen, trabaja exclusivamente con los puros nodos. Es decir, puedo calcular, por decir algo, un desplazamiento aquí. Los programas normalmente tienen esa capacidad de indicar cuánto se desplazó, por ejemplo, esta zona, pero no porque sepa en sí el programa de computadora cómo se desplaza ese sitio, sino que trata de hacer una interpolación entre los desplazamientos de los nodos que estén más cercanos. Si se conoce el desplazamiento de esos 3 nodos, por ejemplo, por decir algo de este elemento, entonces se puede hacer interpolaciones y conocer cómo se desplaza al interior ese triangulito. Ese triangulito pudiese ser, les repito, parte de una placa delgadita, y el conjunto forma una placa delgada o una placa gruesa, una capa en volumen. Entonces el método, les repito, lo que trata de hacer es, si yo aplico una carga, se trata de minimizar la energía. De hecho, trabaja con un concepto de energía potencial, una energía que tiene cualquier carga que provoca un desplazamiento es un trabajo o una energía. Y lo que hace el método es tratar de minimizarlo, de hacer que esté en equilibrio. O sea, que si yo aplico una carga, se desplace en cierta medida una zona de la estructura, se pueda desplazar, pero debe llegar un momento en que quede en equilibrio. O sea, no puede seguir avanzando. Si le aplico una carga, por ejemplo, aquí, si le aplico una carga en esta zona, si se desplaza de manera indefinida, quiere decir que no tengo una condición de equilibrio. Estoy aplicando una carga excesivamente a lo mejor grande para la resistencia del material, y entonces no voy a poder obtener un resultado apropiado en este ejemplo. Tendría necesariamente que aplicar una carga controlada que me permita tener desplazamientos relativamente pequeños para que yo obtenga resultados confiables. Es decir, el nivel de avance que hay en este tipo de modelados normalmente no permite que se apliquen cargas que sobrepasen el límite elástico de los materiales, no por lo menos para los cálculos elásticos que hacen la mayoría de los programas. Prácticamente todos lo hacen. Hay otra parte un poco más compleja, que es el análisis no lineal, que en el caso del SAP se puede hacer. Sin embargo, es un área que normalmente se utiliza solamente para la investigación. No se hace en bufetes de cálculo, o los calculistas, los estructuristas normalmente no ejecutan análisis de ese tipo para diseño de estructuras. Bueno, entonces esa es la idea más o menos. Vamos a pasar a la otra. ¿En qué consiste el método? El método, bueno, ahí está descrito de manera sintetizada. Una estructura puede ser, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la barra sobre la que está sostenida en este proyector. De cuenta que queremos estudiar esa barra. Esa barra, para que yo la pueda estudiar, primeramente la tendría que discretizar. Se convendría a lo mejor modelarla con un elemento de tipo volumen para que me dé la forma exacta, o podría tratar de modelarla con un elemento simplemente de barra, tratar de estirarlo y ver qué le pasa. Pero voy a obtener mejor aproximación si lo discretizo, si lo trato de subdividir en varios elementos, sería mejor. Por eso está ahí como primer paso la discretización. Posteriormente, los programas, sin que nos demos cuenta, tienen adaptados algunas funciones que permiten la interpolación y tratar de describir ya como una regla matemática el tipo de desplazamiento que va a existir. La mayoría de los programas tienen funciones de interpolación ya muy bien definidas. Uno no entra ahí, pero detrás de los programas, detrás de esa caja negra, están esas funciones de interpolación. Ahorita las vamos a ver rápidamente. Hay que agregarle propiedades a los materiales de los que está hecha esa barra. Por ejemplo, debo decir que es de acero, debo dar propiedades como el módulo de elasticidad, debo dar el módulo de Poisson, por ejemplo, que se requiere para poder modelar de manera apropiada. Y posteriormente, cuando estoy haciendo eso, estoy haciendo un preprocesamiento. Estoy alimentando a la computadora de datos, de características geométricas, como es la barra, es a lo mejor un tubular, a lo mejor es macizo, a lo mejor es una sección de
un material de alta resistencia, acero de alta resistencia. Eso lo debo definir en esa primera parte, y posteriormente lo que se va a tratar de hacer es ensamblar las propiedades de los elementos que se hayan discretizado. Debo de tratar de unirlos, debo de generar algo que traslape cada una de esas propiedades que yo di. Si es el mismo material no hay problema, pero no todos van a tener en esa barra que estoy modelando la misma característica. En cuanto a geometría, no van a estar ocupando, digamos, el mismo espacio. Deben de ser elementos que estén alineados en ese caso. Luego viene una condición que hay que indicarle a la estructura que está puesta en el suelo, pues, o en este caso en el techo. Debo de indicar condiciones de frontera. Debo de indicar que algunos nodos no se van a poder desplazar de manera libre, sino que están restringidos para desplazamiento. ¿Qué más? Se debe, todo esto lo que estoy tratando de hacer es generar en realidad un sistema de ecuaciones. Lo hacen los programas. Una barra es una especie de vector, y ese vector, hagan de cuenta que está unido a otro vector. En ese caso, en el caso de esa barra, supongan que es una barra que modelo de, ¿cuánto medirá eso? Como 40 centímetros. Puedo hacer barritas, cada una a lo mejor de 10 centímetros, tendría entonces 4 barras, por lo cual va a ser necesario que se ensamble las características de ese elemento. Y lo que estoy generando, les comentaba, es un sistema de ecuaciones. Hoy vamos a ver más o menos la forma que tiene. Ese sistema de ecuaciones, al tratar de resolverlos con algún método que me permita resolver ecuaciones simultáneas, voy a poder encontrar los desplazamientos de esa estructura. Y finalmente, lo que hacen la mayoría de los programas, una vez que pasan por ese proceso, que es propiamente el procesamiento o cálculo, pasan al postprocesamiento, que es tratar de mostrar de alguna manera amigable, de manera gráfica, con colores. La mayoría de programas antiguos pues sacaban nada más un listado de números en esas pantallas monocromáticas. Ahora hay oportunidad de verlo todo a color, inclusive animaciones. Y pues lo que se logra entonces es conocer el comportamiento. Yo podría conocer entonces qué tanto se va a desplazar esa estructura en la punta de donde está pegado ahí el proyector. Puedo saber qué tanto se desplaza cuando le apliquemos esa carga. Naturalmente ahí obviamente debe ser un desplazamiento mínimo, peso es muy pequeño, pero en caso de pesos grandes, importantes, 2, 4, 5 toneladas, habría que ver si lo resiste, y con estos programas se puede saber si efectivamente lo va a resistir o no, en función del nivel de desplazamientos que hay. Ahí está el ejemplo de un modelado de otra estructura. Si pueden ver, también está discretizada, subdividida pues, y se ven bien los nodos, se ven bien los elementos que están configurando esa estructura. Estos son elementos ya no triangulares, son cuadrangulares, son un poquito más efectivos. Hay más nodos, pues, 4 nodos en lugar de 3. Vamos a ver otra. Bueno, y esta es la parte pesada, quizá aburrida. Déjenme comentarles que cuando se propuso este método, les comentaba hace un momento que no lo propusieron los ingenieros civiles, los estructuristas, lo propusieron los ingenieros mecánicos. Ellos trataron de resolver problemas justamente de incógnita de cómo se comportaban las piezas mecánicas casi al final de la revolución industrial. Empezaron algunas ideas de algunos matemáticos para tratar de que las piezas fueran más duraderas, fueran más adecuadas. Entonces empezaron a generar ideas de cómo tratar de describir el desplazamiento, por ejemplo, de una barra o de una estructura ya no de barra, sino con área, un triángulo, que configurando varios triángulos puede formar una estructura compleja, o inclusive de elementos cuadrangulares. Y empezaron a proponer este tipo de propuestas, hágase la redundancia, una propuesta en donde se describe matemáticamente cómo se puede describir, si se puede aceptar la repetición, el desplazamiento de la punta, por ejemplo, de esa barra, con una ecuación matemática. Si lo notan, es una ecuación diferencial, pero es una ecuación más o menos como del tipo de la recta. ¿Se acuerdan de y es igual a m por x más b? Más o menos es la misma. Es un desplazamiento de tipo lineal. Vamos a ver la otra. En el caso, por ejemplo, de barras, aquí se describe con este elemento la manera en que se puede desplazar esta barra, no de manera axial, sino de manera lateral.
se puede ver los desplazamientos que puede tener. Y se nota que para poder describir este movimiento hubo necesidad de generar ecuaciones. Son modelos muy simples que describen el comportamiento de desplazamiento de barras de ese tipo. Ahí se pueden ver unas funciones, estas funciones que están aquí. No sé si lo aprecian, ¿ven? Por ejemplo, para este elemento, en el 1, 2 nodos. Yo puedo conocer el desplazamiento de este nodo y de este. Aquí están los desplazamientos, que sumados pero multiplicados por una función que involucra, esta función puede involucrar la rigidez del material, el módulo de elasticidad, por ejemplo, puede involucrar también características de tipo geométrica, o sea, rigidez pues de la barra. Eso va a permitir conocer el desplazamiento total. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esas funciones se les llama funciones de forma. Esas funciones de forma son realmente las que se aplican prácticamente en los elementos de tipo barra. Pueden describir cualquier desplazamiento. Si vieron, la barra estaba horizontal. Si hay algún tipo de esfuerzo, esa barra pudiese hacer este movimiento. Ven, imagínense que esta es la barra y pudiese quedar así, o así, o así, o así. Todos esos movimientos los puede describir esa función. Y es una función muy simple, donde están involucrados los desplazamientos de las puntas de ese elemento, de las puntitas que tiene ese elemento. Muchas gracias. Vamos a ver la otra. Adelante, chico. Bueno, hay una serie de ecuaciones, ven, y aquí esto nos recuerda a nuestros días tormentosos de matemáticas, ¿ven? Se tiene que integrar el comportamiento en toda la barra. O sea, yo lo conozco en un punto de la barra, pero la barra tiene una longitud, y si quiero conocer el desplazamiento, debo hacer una integración a lo largo de toda la barra. Entonces por eso empiezan a aparecer ahí integrales. Y cuando se integran esas ecuaciones, vean que son parciales, son ecuaciones que describen movimientos, pero son parciales. Aquí está una, ¿ven? La segunda derivada de x respecto a... Bueno, la segunda derivada de esta función respecto a x. Esa función, cuando se integra, arroja esta solución que está aquí. No sé si aprecien que por ser un elemento barra, quedamos que los desplazamientos se pueden escribir en las puntas, en dos nodos, pues. Entonces, por eso se forma un vector. Aquí están los vectores. Se vuelve una ecuación compleja que va a permitir, vamos a ver la siguiente, cuando se resuelve, aterrizar sobre esta ecuación. Obsérvenla bien, seguramente la deben de recordar los compañeros de ingeniería. Es la ecuación, es la ley propiamente de Hooke. O sea, cuando se hace la integración de esa ecuación, se puede llegar a esta ecuación. La primera es una matriz, es la matriz de rigidez. La segunda es un vector, que estábamos viendo en las ecuaciones previas, que es el vector de desplazamientos, y por último está el vector de fuerzas. O sea, es la ecuación de un resorte, simplemente. Un resorte, cuando lo estiramos, podemos describir cuánto se puede estirar si conozco la rigidez del resorte y si conozco la fuerza que estoy aplicando. Esa es la idea. Fíjense, en estructuras es algo similar. Yo puedo conocer la rigidez de esa estructura, esa se puede calcular. ¿Qué interviene ahí? Interviene en el área de las columnas, de las traves, el material que está hecho. Yo puedo conocer la rigidez. Yo la puedo proponer como estructurista, como ingeniero civil o constructor, se puede proponer esa rigidez. Y también puedo conocer las fuerzas. Vean, como incógnitas, básicamente solamente está esta, el desplazamiento. Ese sí no lo conozco, pero conozco la rigidez del material y conozco las fuerzas. Yo conozco qué cargas va a haber aquí. Por reglamento sé más o menos, si es un auditorio, la carga por metro cuadrado que va a existir en este sitio. Entonces, esto lo conozco. Y esto también. Entonces, puedo despejar de aquí, ¿verdad? El desplazamiento, esto lo paso dividiendo, o divido pues todo entre K. Aquí se cancela y me queda F entre K. Me queda 1 entre K. Es la inversa, es decir, le tengo que sacar la inversa de esta matriz de K para poder encontrar los desplazamientos. Eso es realmente lo que se trata de hacer en los cálculos internos. Todos los programas de computadora que hagan cálculo de estructuras hacen esto.
naturalmente no hacen integraciones, no las hacen realmente, porque ya son como recetas, son fórmulas, pues, pero esa receta proviene justamente de la integración de ciertas ecuaciones. Eso es lo que hacen la mayoría de estos programas. Rápido, ¿por qué no los aburra? Vamos a ver rápido otra cosa. Bueno, hay una serie de ecuaciones por resolver. Una vez que se conocen los desplazamientos, se pueden conocer las deformaciones. Yo conozco cuando se desplaza, vean, este punto de esta barra respecto a este, haz de cuenta que este se desplaza para acá y este también se desplaza a lo mejor para acá. Puedo conocer de manera fácil, bueno, relativamente fácil, puedo conocer haciendo una especie de vector, como lo veíamos de manera previa, cuánto habría de deformación. Si yo conozco el desplazamiento de este punto y de esta barra, puedo saber si se está estirando o acortando, haciendo un cálculo relativamente simple. Entonces, vean, con los desplazamientos puedo conocer las deformaciones. Y si conozco las deformaciones, con eso puedo conocer los esfuerzos. Y si conozco los esfuerzos, con eso puedo calcular las fuerzas internas de los elementos. Ese es el procedimiento que utilizan la mayoría de programas. Cuando nos arroja resultados, sin embargo, siempre hay error. O sea, los programas no son exactos, porque recuerden que la exactitud la da la cantidad de discretización que se haga, es decir, el número de subdivisiones. Aquí se nota, ven, la teoría clásica de la resistencia de materiales, para el caso, por ejemplo, de una barra que se trate de estirar, ¿cuál sería en función, pues, de los valores de desplazamiento? ¿Cuál sería la condición exacta y cuál sería la que nos da el método del elemento finito? Siempre hay un ligero error, casi es exacto. Prácticamente cualquier programa de computadora que maneje este tipo de cálculo normalmente siempre arroja ciertos errores. De hecho, los marca al final en los resultados, indica que hay resultados respecto a la condición, digamos, real, entre comillas, por tener cuál es la realidad, cuál es la diferencia que puede haber. Bueno, ¿cómo se usa este método? Miren, nosotros lo usamos como estructuristas, la mayoría de los que han echado mano de estos programas, por lo regular se los emplean en estructuras, en edificios, pero últimamente se ha estado utilizando también el método para modelar fallas. Ahí se puede ver, por ejemplo, el modelado de una falla en la litosfera, en la Tierra. Ahí se puede ver, no sé si alcancen a ver, es una especie de fallamiento, un fallamiento pareciera como que es una especie de compresión, y se puede modelar con elementos muy simples de tipo triangular. Abajo se describe más o menos qué es lo que se trata de modelar. Ahí se puede ver que la corteza terrestre está modelada con elemento finito, y se puede observar que debajo está la asthenosfera, parte del manto de la Tierra. Como recuerden que hay desplazamientos al interior de la asthenosfera que tratan de mover lo que está arriba, la corteza, y en un cierto momento pueden producir, digamos, extensiones o compresiones. No necesariamente nada más el fenómeno sísmico genera problemas de ese tipo por la subducción. Esfuerzos residuales pueden generar problemas más o menos similares. Aquí se puede ver cómo es en el caso del programa Sierra Shells, cascarones, que es de Peter Earth. Ahí se lo pueden bajar, ahí es un programa muy sencillito, pero que da bastante información, más o menos de cómo están interactuando las placas tectónicas, y todo está hecho con elemento finito, con el método que tratamos de ahorita de describir de manera muy breve. Adelante, por favor. En el caso de compañeros de la Universidad de Rey Juan Carlos en España, están proponiendo una discretización también para modelar qué es lo que está pasando en el estrecho de Gibraltar, y se están haciendo modelizaciones muy aproximadas que dan muy buenos resultados de cómo se están moviendo esas placas. Algo similar está intentando también hacer el Instituto de Ingeniería para el caso de la solución que tenemos justamente acá en el estado de Guerrero. Adelante, por favor. Entonces se hacen modelos, si observan, ahí están discretizándose lo que había mencionado, una extensión, en este caso de la península ibérica. Se trata de discretizar, se trata de hacer un modelo y se le aplican cargas.
y se resuelven las ecuaciones que habíamos visto para tratar los programas de desplazamiento. Les repito, algunos son como entrenadores para manejar el método de elemento finito. Yo sé que normalmente esto es el área de la investigación, pero les repito, hay cosas muy interesantes que por lo menos nos pueden dar idea del nivel de peligrosidad que tenemos en el estado de Guerrero. No es para espantarnos, que saben que la intención es de que sepamos que estamos en un lugar de riesgo, que por lo tanto debemos adoptar medidas para que lo que se construye encima de estos terrenos pues se haga con mucho cuidado, porque sí hay potencial grande. De hecho es una de las zonas más sísmicamente problemáticas mundiales, el estado de Guerrero. Bueno, ahora sí, ya nada más para terminar, quisiera mostrarles, nos pasamos al SAP. Bueno, sí, por favor. Nada más que hay que cerrar, creo, el PowerPoint para que se vea el SAP. El SAP, de eso se trataba la plática. Yo quise mostrarles muy rápidamente este tipo de información para recordarles pues que la caja negra que tiene detrás de todos estos programas es puro cálculo diferencial e integral. Es realmente lo que tiene. No hacen ninguna integral, ningún cálculo, porque ya todo está en receta, está en una fórmula, pues, y ya se utiliza la fórmula, se tuvo que integrar y derivar, pero esa fórmula pues, la echan mano todos estos programas, la tienen que usar porque es justamente lo que les da el nivel de exactitud, entre comillas. El programa SAP está muy expandido ya, lo utilizan varios de ustedes, yo sé que lo están empleando, algunos para su tesis inclusive. El programa SAP es un programa que surgió prácticamente hace ya alrededor de, casi 50 años. Hace muchos años, a mediados de los 60, el profesor Wilson de la Universidad de Berkeley empezó a generar un programa que era puro número, o sea, le metían números y salían puros números, no había salidas de este tipo. Es un programa relativamente económico, relativamente para las universidades es muy... Nosotros tenemos licencia para el SAP 2000, de la versión 7, la 14, la 16, y prácticamente ya ahí nos quedamos porque ya empezó a costar un poco más. Es un programa, lo repito, relativamente accesible, no es tan caro, pero la gran fortuna que tenemos, no se lo diga a nadie, es de que está la versión pues craqueada y pirata, que es esta. Nosotros cuando tratamos de dar un curso o cuando se usa, normalmente tenemos que ponerle, enchufarle por detrás pues la llave de centinela para que funcione la versión original, pero cuando salimos, como en estas ocasiones, si no me dan permiso de sacar la llave, pues me trae craqueado, ¿no? El pirata. Bueno, este programa, les comentaba, ya es muy antiguo y ha venido evolucionando y perfeccionándose, de tal manera que ahora es uno de los más vendidos en América y en parte de Europa, ya lo están usando. En Europa, por lo regular, emplean más el robot o el superframe. En Inglaterra es uno de los programas que más usan los bufetes de cálculo, y todos estos programas, les comenté, están basados en el método que acabamos de dar de manera muy, muy rápida. La verdad que es un curso largo, el método de elemento finito normalmente son los cursos para adentrarse bien a conocer el proceso que sigue en este tipo de cálculos. Pero bueno, aquí sintetizado apenas 20 minutos vimos que es un programa pues que echa mano de mucho fundamento matemático, por eso su efectividad. Pero les repito, no por ser aparentemente pues, muy sofisticado, puede describir de manera realista lo que sucede en los fenómenos naturales. Imposible. Es una aproximación muy burda de la realidad. Y ese es el gran detalle, pues no tenemos un nivel de avance en la ciencia tan apropiado como para poder describir y saber bien qué es lo que le va a pasar en la estructura, cómo se va a comportar. Intentamos hacerlo con estos medios, pero no es infalible, pues. Bueno, aquí les muestro una estructura que recientemente se modeló, es la última, se me ocurrió ahora, una de las últimas que se han modelado con los compañeros de allá de ingeniería. Este es un modelito de un edificio, si lo aprecian, es de 3,5 niveles, o sea, están construidos 3 niveles, y en la parte superior, pues, una parte como del 50% del área que están abajo, ¿no? Es una representación, un modelito. Le vamos a traer aquí nada más para mostrarles, extruido, para que lo vean cómo está estructurado.
A ver si lo hace. Vamos a esperar tantito. Creo que el cañón no deja mostrar esa vista. Déjenme ver si lo puedo hacer aquí. Entonces, si notan, y aquí viene lo más importante y una recomendación que les hago, porque hemos notado en algunas memorias de cálculo que se entregan al municipio que a veces cuando se utiliza este método no se discretiza, lo cual les tiene garantizado que van a obtener resultados no muy adecuados, no muy cercanos a la realidad. O sea, todo este muro que está aquí, si lo observan, este es un muro de mampostería, este que se ven más oscuritas de concreto. Todo este muro que está aquí es un muro que está discretizado, es un muro que se subdividió en muchos elementos, porque solamente así se van a obtener resultados de manera más adecuada para conocer qué esfuerzos están distribuidos ahí, para saber cómo se mueve ese muro y cómo se esfuerza, y saber si esos esfuerzos no están sobrepasando el límite o la capacidad de ese material, en el caso de la mampostería o en el caso del concreto. Ahí está pintada de color azul la losa, y noten que también está discretizada. Les repito aquí, una enseñanza que nos ha dejado el empleo ya durante muchos años del programa, es que con este programa podrían hacer el modelado de la losa con un elemento nada más, con un tablero, por ejemplo, pues con uno. El gran detalle es de que todas las cargas no se van a distribuir en la superficie, sino que se van a ir nada más a los 4 nodos extremos. Ese es el problema, y entonces se tiene un nivel de aproximación muy bajo, peor que el que se podría obtener si se hace una discretización. Bueno, vamos a tratar de... no quiso, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de hacer un cálculo rápido. ¿Qué es lo que se hizo de manera previa? Se capturó la información de ese edificio. ¿Qué es lo que se hizo? Se metieron datos de geometría, de los materiales, de qué tamaño eran las traves, de qué tamaño eran las columnas, qué sección, qué acero llevaba. Eso es lo que puede modelarse también con el programa. Ahí está trabajando. Una vez que se hizo este proceso, todos los programas hacen el mismo proceso. Primero se hace un preprocesamiento, que es la captura de datos y el dibujo propiamente de la estructura. Después se procede al cálculo, que es lo que está haciendo ahorita. Este edificio probablemente, si se hubiera hecho a mano, hubiese tomado alrededor de unos 4 o 5 días calcularlo, porque es un edificio relativamente grande, no muy grande, pero sí llevaría mucho tiempo estarlo analizando. Pues aquí ya lo hizo, lo está haciendo ahorita, lo está calculando. Se llevó alrededor como de, ¿qué les gusta? 15 segundos, 16 segundos en calcularlo, y nos da, es la gran ventaja que tienen estos métodos. Hablando para aquellos que están incursionando en las evaluaciones estructurales, que nos va a mostrar más tarde el profesor Isidro Román Alvarado. Esas evaluaciones, ustedes saben que hay varios niveles. El nivel, digamos como de inspección visual nada más, una inspección más avanzada que llevaría un cálculo, por lo menos un método simplificado o estático, y posteriormente un análisis ya más detallado en caso de que se detecten problemas en la estructura. Hay que tratar de localizar dónde están los problemas. En este caso, una vez que se calcula, que se introdujeron todos los datos, pueden observar que hay información precisa y muy realista. Se han hecho experimentos para medir los esfuerzos de manera directa contra lo que arrojan estos programas, y casi le atinan. O sea, no andan tan mal. Es, como veíamos, la curvita de resultados de lo aproximado y lo que dan los métodos exactos. La mecánica de materiales pura, pues la tradicional, que es lo exacto. Fíjense, aquí quisiera hacer un énfasis en algo. Latinaron más los investigadores que desarrollaron los métodos en el siglo antepasado, entre 1700 hasta 1800, desarrollaron muchas cosas exactas. Y lo que estamos haciendo ahorita es aproximado, trata de llegar a esos resultados que alcanzaron los investigadores, los sabios de aquellos años, de hace casi 200 años, imagínense. Bueno, entonces se logra cierta aproximación. Pueden observar ahí en ese edificio cómo se pinta el nivel de desplazamiento. Se puede saber inmediatamente dónde se está desplazando más. Se nota por los colores que los desplazamientos están en metros, si no mal recuerdo. Los desplazamientos más grandes andan del orden de 2.38 milímetros.
y se puede identificar rápidamente cuáles son las zonas que se están desplazando. Aparentemente, lo que se desplaza más pues son las losas. Ahí se puede ver y se puede saber también en caso de sismo. Vamos a poner una animación para ver qué le pasaría a esta estructura en caso de sismo, con alguna de las combinaciones que exige el reglamento. Observen más o menos cómo se movería. Vamos a tratar de activar. Le voy a reducir un poco para tener acceso al... Bueno, no quiere. El cañón no deja, desafortunadamente, mostrar. Déjame quitarlo tantitito, aguánteme nada más. Ahorita lo ponemos. Lo vamos a tratar de echar a andar para ver si lo hace. Aguánteme un segundo, ¿eh? Ahí está. Ahorita lo van a ver vibrando. Ahí está. A ver si se alcanza a ver. No deja el cañón, qué lástima. Acá sí se ve cuando se desconecta, se ve cómo vibra, pero pues acá no lo permite el cañón. No deja ver la imagen. Bueno, aquí se nota, en el caso de que se presentara un sismo, el reglamento exige que se haga un análisis al 100% en un sentido y 30% en el perpendicular, algo imposible que ocurra, pero por seguridad así lo hace el programa. El programa, digamos, que dicta el reglamento mexicano. Ahí se mueve, ahí está. Entonces, se puede ver inmediatamente el nivel de desplazamientos que puede existir y, si lo paramos tantito, a ver si quiere, se pueden obtener el nivel de desplazamientos, por ejemplo, en la azotea. Ahí se puede ver, ¿ven? Y se puede comparar contra lo que exige la norma. Aquí, por ejemplo, este nodo, que es uno de los que se mueven más, de acuerdo a lo que vimos, se desplaza alrededor de 1.29 centímetros, multiplicado por 2, porque el reglamento no permite que se disminuyan los desplazamientos, nada más las fuerzas, daría como un desplazamiento de, ¿cuánto es 1.29 por 2? 2.58 centímetros, 2 centímetros y medio más o menos. O sea, es un edificio que se está controlando que no se vaya a mover mucho. ¿Cómo le puedo hacer? Pues con las herramientas manuales, los cálculos normales, no se puede conocer, es muy complejo. Con estas herramientas sí se puede hacer ese análisis, se puede determinar qué desplazamiento puede existir y esto nos puede dar una idea si la estructura va a quedar segura o no. El método, les repito, es un método, la verdad es que hay muchísimos resultados más, se pueden ver diagramas de momento, de cortante, de carga axial, se puede ver todo eso, pero lo más importante es de que si ustedes hicieran un análisis con algún sensor, si trataran de identificar más o menos, a lo mejor con algo que pudiese medir cuánto se mueve el edificio durante un sismo. Normalmente el movimiento que describe durante el sismo esa estructura, prácticamente lo podemos prever con estos programas. Es posible, es más o menos, si no de manera total, pero es posible predecir. Soy mala palabra, no prever, porque no somos nadie para poder predecir algo. Se puede prever más o menos cómo se va a mover la estructura y si pudiese tener daño o no. Por último, nada más déjenme mostrarles, en el caso de los esfuerzos, porque también se pueden ver esfuerzos, vamos a ver los esfuerzos que desarrolla esta estructura. Déjenme quitarle nada más lo extruido porque no lo muestra bien. Lo voy a poner aquí, ¿ok? A ver si se alcanza a ver. Ahí se ve, bueno, no se aprecia muy claro, pero se alcanza a ver. Si le pasamos el ratón, Pati, por aquí, por favor, gracias, se puede mostrar inmediatamente. Por aquí, por ejemplo. Aquí, miren, si te puede acercar por aquí. Se puede mostrar el nivel de esfuerzos que existen. Ahí están marcando unos esfuerzos. ¿De cuánto, Pati? No alcanzo a ver. De 33,
30 y tantas toneladas por metro cuadrado. Eso significa que son como 3.3 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, está bien. Cuando se hizo la propuesta inicial de este edificio, se habían encontrado con la propuesta inicial esfuerzos que sobrepasaban lo que marca el reglamento, más de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Se aceptan hasta 7, hasta el doble casi. Y se sobrepasaban de manera fuerte. Había algunos lugares que tenían hasta 13 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se fue estructurando de tal manera que se fuera batiendo ese nivel de esfuerzos para que no fuera tan alto. Los desplazamientos también eran muy grandes. Si lo notan, es un edificio de esquina. Voy a tirar tantito. Es un edificio de esquina. La entrada está por acá, es para el estacionamiento. Se entra por aquí. Y por ser de esquina, ustedes saben bien que un edificio de esquina siempre tiene un nivel de vulnerabilidad más alto. Pues ni modo que se vayan al otro lado, ¿verdad?, para vivir. Les tocó enterrar en la esquina, pues hay que construir ahí. Pero si se construye, hay que tener mucho cuidado en tratar de controlar esos posibles coleteos que puede haber en la estructura. ¿Cómo se puede ver eso? Pues normalmente solamente con un programa de este tipo. Un método de Cross o de Kali, esos métodos que son cálculos planos, por lo regular no se puede ver. Se calculan momentos y cargas axiales y cortantes, pero no se pueden ver desplazamientos. Es la gran ventaja que tienen estos programas. Pero finalmente yo les quisiera comentar que estamos tratando de ver si se puede organizar en conjunto con los compañeros del Colegio de Ingenieros Civiles de Rarense un pequeño curso sobre SAP, para que se aprenda a usar, para quien no lo conozca, sepan más o menos cómo se emplea y cómo les puede ayudar mucho a que las estructuras queden más seguras. Un esfuerzo pequeño de unas horas, hay que dedicarle nada más a conocerlo, y después pueden modelar y ver de manera apropiada cómo se puede mover una futura estructura. ¿Dónde se aplica? Naturalmente en casas habitación, pues no vale mucho la pena aplicarlo, o sea, hay que revisar con algún método estático nada más, pero ya en edificaciones de varios niveles, convendría bastante emplear el programa para conocer bien su comportamiento y saber si va a tener problemas la edificación o no. Evitarlos, pues, y tomar las medidas antes de que se construya. Justamente para eso sirve el modelo, para saber más o menos cómo se va a comportar y evitar que se construya algo inapropiado. Entonces, esa es la idea. Vean que es una estructura, realmente es una residencia, una estructura en donde pues, tiene el propietario la posibilidad de invertirle, sobre todo porque tiene claros muy especiales, tiene claros por arriba de 9 metros, grandotes. Ahí se puede ver y aplicar bien el programa, o sea, una estructura chica de apenas 3 niveles, pero se puede aplicar porque vale bien la pena ver si esas trabas no se van a deformar mucho, no vaya a haber ningún problema que nos vaya a meter en aprietos. Entonces por eso hay que usar ese tipo de herramientas.